En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este lunes, iniciando la segunda semana de Pascua, nos ponemos en tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra existencia, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras acciones, todo lo que somos, que Él dirija nuestros pasos por caminos de santidad. Ven, Espíritu Divino, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Del Santo Evangelio según San Juan. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿Cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús respondió: Te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio del Espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que debes volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Con estas palabras, el Señor Jesús instruye a uno de los maestros de la ley. Nicodemo, que dice el Evangelio, se acercó a Jesús de noche. De noche significa en la oscuridad. Era maestro de la ley y efectivamente tenía un gran deseo de conocer a Jesús. Era un hombre que estaba sediento de Dios, apreciaba a Jesús, pero cuando se dice que estaba de noche, significa que todavía no tenía la claridad, no tenía la luz que necesitaba para poder reconocer a Jesucristo como el verdadero Dios. Lo buscaba y por eso le va a preguntar: Maestro, eso que tú dices no lo puede hacer alguien distinto, sino alguien que tiene autoridad y que viene de Dios. Se extrañaba de su predicación, de sus palabras, de sus obras. Por eso le dice: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar, porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Hay un reconocimiento de Nicodemo sobre la persona de Jesús. Y Jesús entonces le va a dar claridad sobre lo que ocurre. Y le va a decir algo muy hermoso: debes nacer de nuevo. Para él es algo confuso. Es imposible, siendo ya viejo, volver a estar en el vientre de mi madre. Y Jesús le va a manifestar que el nacimiento es espiritual, que no se refiere a algo físico, a algo carnal, porque lo que nace de carne sigue siendo carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Qué hermosas palabras con las que introduce el Señor la teología del bautismo, de ese sacramento maravilloso, su regalo de amor, con el que nos hace hijos de Dios. Nacer del agua y del Espíritu significa nacer para Dios, significa sumergirnos en su pasión, muerte y resurrección. Y el bautismo, que antes de Jesús era un bautismo que invitaba simplemente a la conversión, como lo hizo Juan Bautista allá en el Jordán, ahora con Jesús el bautismo se convierte en el sacramento de la vida eterna. Un sacramento que no solamente perdona pecados, que no solamente invita a la conversión, sino que hace hijos de Dios. Nacer de nuevo es nacer para Dios, es hacer parte de esa familia que Dios ha querido conseguir para sí con su muerte y con su resurrección. El bautismo es el regalo más grande del amor de Dios. No solamente nos creó, no solamente nos hizo sus criaturas perfectas, hechas a imagen y semejanza suya, sino que aparte de eso, con la sangre de Cristo Jesús y con el agua que del costado brotaron, nos regaló dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía.
Y el bautismo es el sacramento que nos regenera, que nos limpia, que nos purifica, que nos da la posibilidad, dice el Evangelio, de nacer de nuevo. O sea, ser otras personas, ser otros distintos. Esa invitación que hacíamos en el tiempo de Cuaresma, un llamado a la conversión, a dar un paso, pues se consolida con el sacramento del bautismo. Ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan, que nos ven diariamente, están invitados a mantener renovando esas promesas maravillosas del sacramento del bautismo, donde hemos dicho que renunciamos al pecado, que renunciamos a Satanás, que renunciamos a todo lo que sea malo para hacer solo la voluntad de Dios. Es el bautismo el que nos ha dicho cómo debemos estar unidos a Dios, y hemos profesado justamente en el bautismo nuestra fe en Dios que es Padre, en Dios que es Hijo, en Dios que es Espíritu Santo. Profesamos nuestra fe en la Iglesia, profesamos nuestra fe en la resurrección, profesamos nuestra fe en la vida eterna. A eso nos llama el bautismo, a vivir una condición de santidad, una condición de gracia. Queremos ser seres nuevos, y eso solamente se puede lograr si nos disponemos en las manos de Dios. Que nuestro bautismo sea cada día renovado, con nuestro deseo de cambio, con nuestro deseo de ser mejores. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia. Nicodemo se acercó de noche y seguramente salió de allí en la claridad, tuvo la luz, porque eso es el bautismo. El bautismo nos pasa de las tinieblas, de la oscuridad, nos pasa a la luz, a la claridad, nos pasa de la muerte, nos pasa a la resurrección. El bautismo nos da una vida nueva distinta, no la del hombre viejo, de aquel Adán que cometió el pecado, sino del hombre nuevo, Jesucristo, que venció la muerte con su resurrección. Continuar esta Pascua, que celebrábamos de manera muy especial la semana pasada, en 8 días como si fuera uno solo, es continuar manifestando que la resurrección de Cristo es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, porque con su resurrección Dios alcanzó para nosotros vida eterna, y esa resurrección se nos entrega a través del bautismo, sacramento de gracia y de santidad. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser consecuentes con lo que hemos prometido. Pidámosle al Señor que seamos consecuentes con aquello a lo que renunciamos al renovar nuestras promesas bautismales, y con aquello a lo que nos comprometimos a creer todos los días de nuestra vida. Que la Santísima Virgen María, la siempre llena de gracia, la que tuvo el Espíritu Santo desde siempre, desde antes de nacer, desde su concepción, ella ruegue por nosotros para que también, renovando nuestras promesas bautismales, podamos llegar un día al cielo para estar con Dios en la patria celestial para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.